abrazo para todos los que ya están conectados en esta nueva serie del discipulado, pero ahora ya es de alimento sólido. Ya la leche espiritual hemos dejado y hoy vamos a hablar sobre un alimento sólido. Le voy a pedir que por favor pueda compartir la enseñanza, pueda llamar a su hermano, al miembro de la célula para que se conecte. Hay que compartir en la página de los, en el WhatsApp, en los grupos de las congregaciones, para que todos volvamos inmediatamente a conectarnos, vengamos en el otro caso para escuchar el discipulado. Hoy vamos a hablar de la serie, vamos a tener una serie de por lo menos, me imagino, casi 2 meses, 7 semanas. Vamos a estar hablando de las 7 iglesias que habla Apocalipsis, ¿no? 7 iglesias que muchos han dicho que es las 7 periodos de tiempo de la iglesia, ¿no? Desde una iglesia falta sin amor hasta una iglesia tibia. Otros han dicho que son características que determinados hermanos tenemos y nos identificamos con una de las iglesias y lo que debemos hacer para corregir nuestro error. Cualquiera sea la posición teológica, hoy vamos a ver a las 7 iglesias y las vamos a ir enmarcando una a una. Siguiente, por favor. Hoy día vamos a hablar de Éfeso. Usted mire en la pantalla, hemos colocado las 7 iglesias, las que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son las 7 iglesias que Pablo abrió, estableció, plantó. Las iglesias en Asia. Hoy en día está Éfeso, que pertenece a la región de Turquía, ¿no? Si usted mira el mapa, y está con el número 1 encerrado en un círculo negro, donde se estableció Éfeso, y hoy corresponde a esa tierra de Turquía. Hechos capítulo 19, verso 24 al 28, dice así: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Siguiente, por favor, verso 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Danos, Señor, la sabiduría para compartirla, danos la sabiduría para enseñarla, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, Éfeso ha sido una de las iglesias que ha abierto Pablo, ¿no? Pablo abre Éfeso, y en su caminar los primeros que llegan a Éfeso son Priscila y Aquila, que son ellos, se vienen de la iglesia de Roma. No querían judíos en Roma. Entonces Priscila y Aquila viajan hasta Éfeso y ahí les da alcance Pablo. Pablo está con Priscila y Aquila, abren la iglesia, predica por 3 años ahí en Éfeso. Luego Pablo se va, se quedan en Éfeso Priscila y Aquila, y después de unos buenos años Pablo quiere mandar una carta a Éfeso. Y manda la carta cuando él ya está prisionero en Roma. Manda esta carta a la iglesia que está en Éfeso, ¿no? Entonces, cuando empieza Pablo a caminar por el Asia, abriendo las 7 iglesias, empezando en Éfeso y terminando en Laodicea, empieza a tocar primeramente intereses económicos. Y los plateros, al mando de Demetrio, dicen: nos está yendo mal el negocio. Pablo está persuadiendo a toda el Asia y está diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces ya no hay gente que quiera comprar. Nótese que estaba ya el gran templo de la diosa Diana,
¿no? Artemis estaba ahí en su plenitud, era un templo el más grande de la zona, era un centro de diversión, de placer sexual extremo. Eso era Éfeso. Entonces de repente uno se rasca la cabeza y dice, oye, ¿y aquí va a abrir Pablo una iglesia? ¿Ah? La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y ahí abrió Pablo esta iglesia de Éfeso en un lugar lleno de idolatría, lleno de paganismo, lleno de idolatría, lleno de perversión sexual. Eso era. Y tan fuerte, pero tan fuerte era, que dice que toda Asia veneraba a Diana. No solamente veneraba, todo el mundo veneraba a Diana de los Efesios, ¿no? Hoy en día ha ido cambiando esos nombres de Diana en diferentes lugares del mundo por nombres que a nosotros de repente, si le digo un nombre, va a empezar a molestarse su espíritu si profesa una religión que no sea la cristiana. Entonces ahí apareció, es como si fuera a predicar hoy en día un Pablo del siglo XXI, vaya a predicar a Quillacollo, a Oruro, al Socavón, a Copacabana y abra una iglesia y diga esto no es Dios, ¿no? Entonces imagínense el escándalo que se hizo en los Efesios. Tanto así, verso 26 dice que cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Por qué tiempo gritaron? Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces mire cuán esculpido estaba el pecado de la idolatría en el corazón de los efesios. Era un pueblo muy pagano, muy idólatra, muy pegado a sus tradiciones, que en un razonamiento humano uno diría, estos van a ser cristianos, ¿no? Entonces, sin embargo, el Evangelio, la luz de Jesucristo, puede alumbrar a aquellos que estamos ciegos, puede cambiar al más duro de los hombres para sus propósitos. Esta enseñanza, como adelanto, lo predicamos el día domingo desde el punto de vista de la carta a los Efesios, y leímos toda la carta de los Efesios haciendo énfasis en cada uno de los capítulos en los cuales habíamos mostrado el proceso desde identificarse quién es hasta la guerra espiritual, y dimos un trabajo una tarea para que esta semana usted lea el libro de los Efesios. Me imagino que debe estar hoy día en el capítulo 3. ¿No? El día de mañana es el capítulo 4, el día viernes el capítulo 5 y el día sábado es el capítulo 6. O sea, ya lo tiene que tener claro la carta a los Efesios. Más este reforzamiento del discipulado tiene que tener la iglesia de Éfeso en su corazón. ¿Por qué se caracterizó Éfeso? Éfeso se caracterizó por un solo reproche del Señor, ¿no? Y el reproche que Dios le hizo a Éfeso era que había perdido su primer amor. Había perdido su primer amor. Por eso se la conoce a Éfeso. Pero los que leen la Biblia no han resaltado las cualidades que tenía Éfeso. Éfeso, desde mi punto de vista, era una iglesia casi perfecta, casi perfecta. Dios le saca muchas virtudes, solamente un reproche, el que ha dejado su primer amor. Sin embargo, no era una iglesia loca, no era una iglesia que estaba cayendo en pecados ajenos, solamente dejó de amar con la intensidad a Dios y se volvió religioso o algo así. Entonces, coloquen en la siguiente pantalla, ahí está el templo de Diana de los Efesios, que ahí era venerada, ahí le gritaban, ¿no? Hoy en día ya no existe más que ruinas, pero ha cambiado de nombre esa deidad espiritual. Siguiente, dentro de un mapa actual, en el punto rojo está Éfeso, que corresponde hoy en día a Turquía, y está en el mar Mediterráneo, donde está Éfeso al frente de Chipre, al frente de Egipto. Entonces ahí está Éfeso, el lugar, su ubicación geográfica. Apocalipsis 1:20, vamos a entender lo que dice la parte introductoria a las 7 iglesias. Dice el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Entonces, cuando se presenta Jesús, él tenía 7 estrellas a su derecha
y tenía 7 candeleros de oro. Y uno se pregunta, en esta figura que miró Juan, ¿qué significan las estrellas y qué significan los candeleros? Y da la respuesta, la Biblia dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, Juan nos está mostrando una visión que él tiene de ver 7 estrellas con 7 candeleros. Y la traducción, la interpretación bíblica son 7 ángeles y 7 iglesias. Vale decir que cada iglesia está un ángel al cuidado de cada iglesia. Está colaborando el ángel en cada iglesia, un mensajero, ¿no? Otros dicen un pastor que está pastoreando. La verdad podemos tener varias interpretaciones, pero nos quedaremos con que es un ángel. Y este ángel está al cuidado de una iglesia. En este caso está cuidando la iglesia de Éfeso. Y Éfeso, siguiente, la iglesia que ha perdido su primer amor, la iglesia sin amor. Apocalipsis 2, verso 1, es así la introducción. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, la carta está dirigida al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿no? Ángel también se traduce como mensajero, se traduce como enviado, ¿no? Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién escribe? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Nótese que este capítulo 2 está hablando plenamente de la iglesia, plenamente de la iglesia. Ahora quiero que tome algo en consideración. El libro de Apocalipsis, muchos lo consideran que es un libro muy último dentro de la Biblia. Si usted mira el empastado de la Biblia, el último libro es Apocalipsis. Y parecería que es lo que va a venir o que todavía no está sucediendo, algo así. Sin embargo, quiero decirles que la Biblia en el Nuevo Testamento básicamente debería ser Hechos de los Apóstoles, nada más que ese libro. ¿Por qué? Porque en Hechos de los Apóstoles, en ese periodo, se escriben todas las cartas, tanto las generales como las paulinas, se escribe en el periodo de Hechos. Y en el periodo de Hechos también se escribe el Apocalipsis por Juan. Entonces no es un libro así viejito, no, es tan actual como Hechos. Entonces en Hechos de los Apóstoles se escribieron toditos los libros del Nuevo Testamento. Vale decir que en el lapso del primer siglo después de Cristo se escribió la totalidad de la Biblia. Entonces Apocalipsis es tan vigente como Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y lo que hoy día está pasando en nuestras iglesias debería ser el capítulo 54.220, capítulo Hechos de los Apóstoles, porque sigue obrando Jesús a través de sus hijos. Entonces, Hechos de los Apóstoles es una continuación hasta el día de hoy. Es lo que está haciendo la iglesia, ¿no? Lo que está haciendo los apóstoles. Y otro día vamos a hablar sobre los ministerios, me imagino, para que quede claro sobre este término de apóstoles. Entonces escribe al ángel. ¿Quién escribe? Escribe Jesús, que está a la diestra las 7 estrellas y camina en medio de los candeleros. Eso primeramente. Segundo, en el verso 2 va a hablar, dice, yo conozco tus obras, Éfeso. Éfeso, yo conozco tus obras y he visto en tus obras tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente, escuche, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, esta primera parte, Jesús está reconociendo a una iglesia que sí, en su primera época o en su primer periodo, ha amado a Jesús. Dice, conozco tu arduo trabajo.
vale decir que no es una iglesia floja. Éfeso jamás ha sido floja. Tenía un trabajo, pero no un trabajo normal, un arduo trabajo. Tanto es así que me imagino que más de la mitad de Éfeso han debido llegar a convertirse a Jesús, porque es arduo trabajo. La otra cualidad que Dios resalta en la iglesia es tu paciencia. La paciencia es una de las virtudes que especifica el fruto del Espíritu Santo, paciencia. Y para tener paciencia tiene que tener uno una relación con el Espíritu Santo. En la carta a los Efesios, Pablo les dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, uno se rasca la cabeza y dice, oye, qué iglesia más buena, qué trabajadora, no eran flojos, su paciencia. Si existiría una iglesia que se parece en Éfeso en este tiempo, imagínese trabajando arduamente con paciencia. Tercer punto, dice, no puedes soportar a los malos. O sea que no era una iglesia hipócrita, no era una iglesia que estaba apostatando de la fe, no, era una iglesia que tenía claro la doctrina, que eran guardadores de la fe, que eran hacedores de la palabra de Dios, tanto que no podían soportar a los malos, podían distinguir quién era malo y quién era bueno y no lo soportaban. Más, has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. O sea, para hallar a un apóstol mentiroso uno tiene que conocer de la palabra de Dios, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, tiene que tener la valentía para poder afrontar. Te llega un apóstol, un pseudo apóstol en tu congregación, le da una prédica que es al revés de la Biblia y muy pocos pastores dicen, venga, oiga, usted lo que está predicando es totalmente al revés. No, generalmente uno dice, pues este no sabe palabra y no lo invito más, pero no se los confronta. Pero vemos aquí en Éfeso que sí, dice que los has hallado mentirosos. Está usted mintiendo el Evangelio. Entonces, llegar a predicar a Éfeso, uno tenía que saber mucho, porque era un pueblo muy bien preparado. ¿Quiénes tenían de sus maestros? En primera instancia, Pablo. En segunda instancia, Priscila y Aquila. En tercera instancia, Apolos. Apolos era un docto en la palabra de Dios. Tanto es así que cuando predicaba Apolos, quienes escuchaban atentamente era Priscila y Aquila. Ahora recién va a entrar en contexto cuando le llaman aparte a Apolos y le dicen más exactamente el Evangelio, Priscila y Aquila, es porque eran unos pastores celosos de la doctrina. Escuchaban atentamente qué se estaba predicando. Apolos estaba predicando, Priscila y Aquila tomando nota. Termina el culto, véngase por acá, Apolos, sí, lo que usted ha predicado más exactamente es así. Usted no puede mostrar lo referente a Jesús, tiene que demostrar con la palabra que Jesús es el Cristo. Esa fue la reflexión que hizo Priscila y Aquila. Entonces, es una iglesia que trabaja, que es paciente, que no soporta a los malos, que prueba a los que dicen ser apóstoles. Y además dice, ha sufrido. Para decir que ha sufrido, quiere decir que es una iglesia que también ha llevado persecución. Los seguidores de Diana no creo que le hayan aplaudido. Con seguridad les han afligido a los cristianos de Éfeso. Usted abre una congregación, yo le hablo por la mía. Cuando abrimos nuestra congregación en Chuquiaguillo, nos apedreaban, nos reñían, nos gritaban. Entonces, no es abrir una iglesia tan fácil como parece, conlleva un sufrimiento. La dueña de casa nos votaba cada mes. Tuvimos que soportar 7 años hasta pagar la deuda a la dueña de casa. Entonces uno sufre por la causa de Cristo. Son deudas que a veces uno no sabe de dónde sacar y solamente esperar la provisión de Dios. Y aun cuando hemos terminado de pagar, nos hemos prestado de algunos hermanos dineros que han sido también en su momento una aflicción para nuestra alma, porque nos cobraban.
Entonces han sido momentos difíciles que uno pasa al abrir la obra. No es, uno de repente mira el producto final, como viendo, uno dice, todos quieren ser como David, pero nadie sabe los quebrantos a que fue sometido David para llegar a un producto final. Entonces esta iglesia de Éfeso tenía esa característica, había sufrido y ha trabajado arduamente, y lo que hace énfasis, no has desmayado. El no haber desmayado significa perseverancia. El no haber desmayado significa fe. El no haber desmayado significa aliento entre los hermanos. Entonces, nótese la calidad de iglesia que es Éfeso. Éfeso es una iglesia, yo la describo muy ordenada, muy trabajadora, doctrinalmente muy firme, con mucho amor en el comienzo, ha sufrido, no ha desmayado, perseverante. Qué linda iglesia, Éfeso. Pero llega un momento en que puede volverse rutina esa forma de vida. ¿Qué tal si en vez de Éfeso le colocamos su nombre? María. Ya, otro nombrecito, a ver, para que no sé qué nombre. Ya, Juan. ¿Qué tal si en vez de Juan, en vez de Éfeso lo llamamos Juan? Juan era un hermano perseverante, no desmayaba, trabajaba, era paciente, soportaba, leía la Biblia. ¿Y qué es de Juan? No sé, hoy está medio apagado, viene a la iglesia, pero ya no es como antes. Es más frío, más no comprometido con la obra. Conozco personas que venían temprano a la iglesia, estaban en la radio, estaban en sonido, estaban en ujieres, estaban en la alabanza, en la danza, pero llega un momento en que parece que llega un letargo y ahora ya no vienen como antes, vienen tarde, se aburren de servir, se molestan, se resienten, ya no vienen. Y uno dice, oye, este está pasando por el proceso que pasó Éfeso. No está pecando, no está en el mundo, pero ya no tiene esa pasión por Cristo. Antes se decía ayunar, estaba ayunando. Oración, estaba orando. Hoy en día se dice ayuno, oración, ya no está. Está trabajando en su casa, tiene un compromiso, reuniones, qué sé yo. Tampoco está pecando. Tampoco está yendo con sus amigos a hacer. No. La característica de Éfeso es que ha perdido esa pasión. Ha perdido esa pasión. Y ha dejado su primer amor. ¿No? Entonces la Biblia dice, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. A ver, leamos. Siguiente, le dice, aborreces las obras de los nicolaitas. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, la promesa. Entonces, si usted mira esta parte de la Biblia, le dice Jesús a la iglesia de Éfeso, tienes cualidades, pero dentro de tus cualidades también he visto un defecto, y tu defecto es que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El decir arrepiéntete es decir, ¿es pecado no amar a Dios? Buena pregunta, ¿no? ¿Es pecado no amar a Dios? La pregunta te la responderé con otra pregunta. ¿Te casarías con una persona que no te ama? Yo creo que cuando hablamos de matrimonio estamos hablando que la razón fundamental es el amor. Y aquí vemos que la iglesia de Éfeso, que amaba a Jesús, que trabajaba por su nombre, por amor, hoy ha perdido su amor. Le voy a colocar un ejemplo. Muchas personas, vamos a la iglesia de repente por interés.
Vamos a la iglesia, es que tengo problema con mi matrimonio, tengo problema con mi hijo, es que estoy enfermo, es que no tengo trabajo, no, ya me he cansado de este mundo, quiero ir a la iglesia. Y no le digo que está mal, no le digo que está mal. Lo que quiero decirles es que la motivación por la cual uno va, tenemos que colocar la correcta. Y la correcta no es la necesidad. La correcta es que amo a Dios. Entonces el enamorarse de Dios tiene que ser la motivación para creer en Él. Es igual que en el matrimonio que hoy en día tenemos en nuestra sociedad. No puede existir, o bueno, si existe, es un escándalo, que alguien se case por interés. ¿Te vas a casar? Sí, ¿lo amas? No, pero tiene plata, o sea, ¿cuál problema? No lo amo, pero la plata disimula bien, algo así hay un dicho, ¿no ve? Entonces, no podemos generar un matrimonio por interés. Es que no tengo dónde vivir y este amigo me va a solucionar mi problema. O decir, bueno, mi esposo tiene harta plata y voy a asegurar mis 3 generaciones subsiguientes. Entonces, si la motivación es el interés, no se va a dar un matrimonio si se entera el esposo. Si el que va a ser su esposo se entera por algún motivo que la que quiere casarse con él es por interés, no se va a casar, así la ame. Y esa es la posición correcta de Jesucristo. Él dijo como mandato: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandato es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dio un nuevo mandato: amarás a tu prójimo como Dios nos ha amado. Entonces, el amor es la base esencial del matrimonio. Éfeso tiene una excelente vida, es un excelente cristiano, intachable su reputación, intachable su trabajo, intachable su perseverancia doctrinal, pero ha dejado de amar a Jesús. Y cuando uno ha dejado de amar de Jesús, ¿a quién ama? Muy posiblemente ame a la obra. De repente uno ame más a la iglesia, ame más a su pastor, ame más a su ovejita, ame más a su novia, a la novia del Cordero, pero ya no a Jesús. Entonces, ese es el reproche de Dios que le dice a Éfeso: has dejado tu primer amor. Has amado más la obra, has amado más cualquier otra circunstancia o actividad más que a mí. Y dice: arrepiéntete. Si no te arrepientes de eso, le va a hablar del candelero. Voy a mover, voy a quitar tu candelero de su lugar. Ya no van a estar las 7, sino que pueden estar 6. Porque el tuyo, del lugar que tenía, lo voy a quitar. ¿Dónde lo pondrá? No dice, pero sí dice que lo quitará. Entonces, mire cuán importante es el amar a Jesús. Siguiente, por favor. Otra cosa que le dice Dios es que aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Qué es aborrecer las obras de los nicolaitas? Es llevar adelante la forma administrativa de la iglesia. No sé si está en pantalla, pero me gustaría que coloque Apocalipsis 2:15, uno atrás, Apocalipsis 2:15. Cuando habla Dios a la iglesia de Pérgamo, dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, hablamos ahora. En Éfeso le dice Dios a Éfeso que Éfeso aborrece las obras de los nicolaitas, aborrece. Y a la iglesia de Pérgamo le dice que aborrece la doctrina de los nicolaitas. Entonces hay 2 cosas: las obras y la doctrina. Éfeso, ninguna de las 2. Ni las obras ni la doctrina la toleraban, aborrecían lo que Dios aborrece.
Y la pregunta de repente es, ¿y qué son las obras de los nicolaitas? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué aborrecían los efesios a los nicolaitas? Nicolaita viene de dos palabras, Nicolaos, viene de dos palabras, de Nikos y Laos, de ahí viene Nicolaos, ¿no? Tiene que ver mucho con Nicolás. Dice, la traducción de Nikos es conquista, triunfo, victoria, y Laos denota pueblo propio de uno. Entonces traduciríamos como el dominio sobre el pueblo, aquella persona que se enseñorea del pueblo, aquella persona que los ha vencido al pueblo. Es una doctrina nicolaita. Y para que me entienda mejor, le voy a hablar de una jerarquía eclesiástica, de un esquema jerárquico, donde se ha colocado a la cabeza al pastor, al ministro de la iglesia que está manejando. A continuación viene me imagino, los copastores, después vienen los diáconos, después vienen los líderes, después vienen los colíderes y abajo está el pueblo. Otros colocan el presbiterio arriba, abajo los laicos, más abajo el pueblo. Otros colocan el papa, colocan los cardenales, los obispos y ramas afinas hasta llegar a los laicos. Esa estructura piramidal jerárquica, muy arraigada dentro de la estructura de un Estado o dentro de una estructura militar o dentro del catolicismo romano, es conocido como la doctrina nicolaita. Y Dios aborrece esa estructura para el manejo de la iglesia. Ahora, dentro de la vida militar de repente es lo correcto, no quiero tocar eso, ni de la estructura de un Estado. Lo que estoy hablando es de la estructura de la iglesia. Dios no aprueba una estructura, una doctrina nicolaita. Entonces vemos que se ha enseñoreado en una parte de la iglesia donde los pastores se han colocado como un pedestal y debajo de él han colocado todo a una jerarquía. Eso aborrece Dios. En la doctrina de Cristo no es así. El que quiere ser el más grande es el que más sirva. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces no dijo Jesús, me voy a colocar en una pirámide y el resto me obedece. No. Dice, yo siendo Dios, he lavado los pies a ustedes cuando les lavó los pies a los discípulos, a los apóstoles. Así ustedes deben hacer con el pueblo. Entonces el pastor, el ministro, o también la Biblia dice el obispo que maneja una iglesia, que preside una iglesia a cual ha constituido el Espíritu Santo, para que esté sobre la grey, dice, no por fuerza, no abofeteándolos, no lastimándolos, sino con amor, como una doncella que cuida a su propio hijo. Entonces tenemos que amar a la iglesia de Jesucristo. No podemos maltratarla, no podemos enseñorearla, no podemos golpearla, no podemos insultarla. Lo más que podemos hacer es aconsejar. Si es un sabio, como si fuera usted un atalaya, tiene que advertir lo que está haciendo con su vida y lo que puede venir. Si le escucha, salvará su vida, y si no le escucha, morirá, pero de usted será librado esa sangre. O sea, nuestra vida es consejería, nuestra vida es consejo tras consejo tras consejo, pero obligar, maltratar, es un error doctrinal. ¿Por qué? Porque es la novia de Jesucristo, no es nuestra. Entonces muchos pastores, muchos ministros, nos hemos enamorado de la novia del Cordero y le queremos volar a la novia del Cordero. Queremos que sea nuestra y dimos mi iglesia. Oiga, si usted no ha botado una sola gota de sangre para que sea suya. O algunos dicen mis ovejas. Oiga, usted no ha muerto por ninguna para que sea suya.
nosotros somos de Jesús porque Él nos compró, dice la Biblia, con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces la iglesia de Éfeso la tenía claro también esa parte. Hermano, haremos una estructura. No, eso no entra acá. En Cristo todos somos herederos del reino de Dios. Somos hijos de Dios. Pero yo soy apóstol. Puedes que seas apóstol. Entre un apóstol y un ujier, ¿cuál es la diferencia? Solamente es funcional. Hoy en día hemos creado en nuestro corazón, en nuestra mente, la doctrina nicolaíta, donde ya nadie quiere ser pastor. Ahora queremos ser apóstoles. Hay una apostolitis, pero total. Ya no quieren ser apostolitis, sino ahora viene una corriente, los patriarcas. Ahora ha aparecido lo último, ya no hay patriarcas, están los querubines. ¿A dónde vamos a llegar? Esa es una doctrina nicolaíta. Queremos hacer respetar, es que yo soy apóstol. Puede ser usted apóstol, maestro, ujier, puede ser un hermano. Somos iguales. Somos reyes y sacerdotes. Somos hijos de Dios. ¿Qué nos difiere? La funcionalidad, pero no nos da jerarquía. El presidir no quiere decir enseñorearse. El presidir significa ser ejemplo para que el resto aprenda. Por eso la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores, imitad su fe. Entonces, eso lo tenía claro Éfeso. Y no toleraban la doctrina ni las obras de los nicolaitas. Gálatas capítulo 5, verso 5, hablando un poquito del amor, dice así: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Entonces, ¿qué vale? Si no vale la fe que obra por el amor. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que la motivación para nuestra fe es el amor a Dios. Usted deje el pecado no por miedo a irse al infierno, mala motivación. Usted deje el pecado para irse con Jesús porque lo ama, buena motivación. Usted deje el pecado no por el qué dirán de la gente, sino porque usted quiere agradar con el cual se va a casar, por amor. Entonces usted y yo vamos a dejar el pecado porque amamos a Jesús. Usted se va a congregar, usted va a orar, usted va a ayunar, usted va a leer la palabra, porque ama a Jesús y quiere saber más de Él. Tenemos una predicación o un evangelismo del terror, donde predicamos del infierno, es verdad, que el pecador se va a ir al infierno, es verdad también, que va a estar por los siglos de los siglos con el gusano dentro, es verdad también. Pero eso no es una motivación para que me vaya con Dios por miedo al infierno. Es un error. Creo que el enfoque correcto es presentar a Jesús quién es y cuánto nos ama y qué Él ha hecho por nosotros. Y que si usted cree en Él y lo ama, todas las promesas son para nosotros. De desconocerlos, usted no va a ser beneficiado de esas promesas. Y por tanto le corresponderá lo que le toca allá en el infierno. Pero la motivación hay que colocarla en su correcta posición. Yo voy a creer en Jesús porque lo amo. Y uno dirá, pero ¿y cómo lo voy a amar? Dios, dice la Biblia, Romanos 5:5, que derrama Dios el amor en nuestros corazones por el Espíritu. O sea que ni siquiera es el amor del hombre, es el amor de Dios que Él derrama por su Espíritu en nuestro corazón para que nosotros podamos amarlo a Él. Gálatas 5:22, dicho de otra forma, lo que le acabo de explicar, se llama el fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
cuando existe una relación, usted ha debido notarle, voy a colocar primero el ejemplo para explicarle, hay mucha gente que se coloca perfume, ya sea en la cara o en las manos, y cuando usted le da la mano a esa persona o le da un ósculo santo, se va la persona y el olor a su perfume se queda en su mano o en su cara y dice, huele ya al hermano o a la hermana, porque ha tenido un contacto de repente físico. Si usted entra a cocinar una parrillada, el humo se impregna en su cuerpo y cuando sale se encuentra con una persona, la persona dice, oye, ¿dónde estabas? Che, huele esa parrilla. O sea, sin necesidad de haber ido a la parrilla, la persona que se encuentra detecta por el olor dónde estaba. Y así podemos colocar con los 1000 olores y más 1000 fragancias que uno puede tener dependiendo del lugar donde está. Ahora, espiritualmente, cuando uno pasa tiempos con Dios en oración, cuando pasa tiempos con Dios en una relación de su palabra, de escuchar, hablar, orar, ayunar, se va a impregnar lo de Dios en nosotros y va a aparecer en nuestro carácter el fruto. Si usted conoce a una persona que ama como Jesús ama, no es necesario preguntarle, oye, ¿eres cristiano? De por sí uno dice, este es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se siente el amor, se siente el gozo, la paciencia, lo bondadoso que es, lo mansito que es, que se domina a sí mismo. Este es un hijo de Dios, porque se nota ese fruto. Y lo que le está demandando Dios a la iglesia de Éfeso, que esa relación íntima se deterioró. Éfeso se volvió automático. Tenía que hacer lo que tiene que hacer, pero se perdió, dejó el primer amor. Entonces, esa parte es lo que Dios está demandando a la iglesia de Éfeso. ¿Dios le gusta que trabajemos por su nombre? Claro que le gusta. ¿Le gusta que tengamos paciencia? Claro que le gusta. ¿Le gusta que nosotros probemos a los que son mentirosos? Claro que le gusta. ¿Le gusta que nosotros aborrezcamos lo que él aborrece en el caso de la doctrina de los nicolaitas? Claro que le agrada. Pero con un detalle, que sea por amor. Ahora se enciende la llama. Si usted lo va a hacer todo, pero sin amor, de nada sirve. Perdón que le diga, de nada sirve. Si en todo lo que hacemos por Dios no hay amor, corre peligro de ser quitado el candelero de su lugar. Entonces, a lo que nosotros hacemos en el día a día, no podemos dejar a un lado el amor por Cristo. Y ese es un peligro que corremos todos los que conocemos a Jesús cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Lo va a pasar usted, lo he pasado yo, lo va a pasar mañana Juan, Pedro, que a veces la rutina del trabajo es mucho más que la intimidad con Dios. Hay lindos cristianos, espectaculares cristianos, que no quieren pasar tiempos a solas con Cristo. ¿No parece contradictorio, no? Excelentes cristianos que no quieren pasar tiempos con Dios. Han conocido la palabra, saben que no le agrada a Dios, saben lo que le agrada a Dios, pero no quieren pasar tiempos de intimidad con Dios. Y eso es dejar el primer amor. Hay cristianos que conocen la Biblia perfectamente, muy bien, gloria al Señor, pero tienen cosas más importantes que Jesús. Si van a elegir entre ver un partido de fútbol y orar, van a elegir el fútbol. Si tienen tiempo para leer la Biblia o ver una película, van a elegir ver la película. Entre escuchar música secular y música cristiana, van a elegir música secular. ¿Por qué? Porque se dejó el primer amor. Es muy sutil, es muy poco perceptible,
pero quien lo conoce es Jesús. Es como si usted le sirviera a su padre sin hablarle. Mi papá ha dicho que le sirve a usted, le voy a servir, pero no me da la gana de hablarle. Punto. Lo voy a hacer por el que dirán, por cumplir. Voy a honrar a mi padre no porque lo amo, sino porque debo hacerlo. Habemos hijos que servimos a nuestros padres con ganas de no hacerlo, y lo voy a hacer porque no me queda otra. Es que ha perdido el primer amor a su padre. Lo mismo ocurre con nuestro Dios. Hacemos muchas cosas, pero lo hacemos de mala, como decimos los bolivianos, de mala gana. Entonces, hoy tenemos que arrepentirnos y hacer las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Un día mi pastor me lo resumió en 3 cosas que se quedó grabado en mi corazón. Las primeras obras son 3. La primera, oír. Si algo le sirve este consejo, los pecados de Israel se hicieron notorios y gravosos porque no quisieron oír a Dios. La primera gran obra que tiene que hacer el ser humano en un arrepentimiento para volver al primer amor es las primeras obras, y la primera obra es oír. Oiga la palabra, escuche la palabra. Segundo, creer. Lo que oiga, crea. Y la tercera parte es obedecer. Oigo, creo y pongo por obra. Obedezco. Si hoy Dios me habla del perdón, creo que hay que perdonar, perdonaré. Primera obra. ¿Por qué? Porque lo amo a Jesús. Quiero irme con Él. Quiero estar con Él. Quiero pasar los momentos más dichosos, más felices con Él. Y si tengo que dejar esto que me obstaculiza, lo voy a hacer por Él. Voy a perdonar a mi esposo por Él. Voy a perdonar a mi mujer por Él. Voy a perdonar a mi vecino, a mi suegro, a mi suegra por Él, porque quiero irme con Él. El amor de Dios nos constriñe. El amor de Dios hace que dejemos muchas posiciones personales. Por eso el cambio de la persona, porque ha encontrado un amor y lo ama apasionadamente como Él nos amó. Y si una relación de amor con Dios se da, hermano, usted va a dejar el pecado y usted va a tener de Dios todo su complacencia y dirá: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué complacencia? Porque me ama. ¿Que puede equivocarse? Puede equivocarse. Pero me ama, se arrepiente, pide perdón, se corrige en un proceso de la santificación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta bendita noche de hablar de una iglesia, la iglesia de Éfeso, la primera de las 7 iglesias, que nos muestra nuestra realidad como hombres, como mujeres, que no estamos pecando, que conocemos mucho de la palabra, que sabemos bastante del trabajo por su nombre, pero que la rutina nos ha vencido y hemos dejado el primer amor. Nos hemos dejado vencer por otra actividad y hemos dejado a un lado esa pasión que la conocimos cuando nos encontramos con Cristo. Te pido, Señor, que nos perdones. Nos arrepentimos, Señor, de haber dejado de amarte. Perdónanos, Jesús, y queremos hacer las primeras obras que cuando nos hablabas, tu palabra para nosotros era orden y nunca objetábamos a tu mandato. Queremos volver a ese primer amor, Señor. Queremos volver a amarte. Queremos volver a oír, a creer y a obedecer. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Paz del Señor.
que la iglesia de Éfeso marque en nuestro corazón esa medida, esa talla, esa personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Falta poquito, es un solo detalle. Volvamos al primer amor. Que Dios los bendiga.